Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios. Hermanos, cuando vosotros os juntáis para los ágapes, ya no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar sin atender a los demás, y así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras los otros comen con exceso. ¿No tenéis vuestras casas para comer allí y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres que no tienen nada? ¿Qué os diré sobre esto? ¿Os alabaré? En eso no puedo alabaros. Porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traidoramente entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo a sus discípulos: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera tomó el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues cuantas veces comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis o representaréis la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, traga y bebe su propia condenación, no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. De aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y muchos que están muertos. Que si nosotros entrásemos en cuentas con nosotros mismos, ciertamente no seríamos así juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor nos castiga como a los hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Secuencia del Santo Evangelio según Juan. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, amólos hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que como había venido de Dios, a Dios volvía, levántase de la mesa y quítase sus vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. Echa después agua en una jofaina y pónese a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondióle Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza. Jesús le dice: el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo: no todos estáis limpios. Haciéndoles ya lavado los pies y tomado otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Podéis sentaros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caros sacerdotes, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy iniciamos el Sagrado Triduo Pascual en este Jueves Santo. En este día la Iglesia celebra la institución de dos misterios imprescindibles para su historia y perpetuación en el mundo: el sacerdocio conferido por medio del sacramento de la orden y como consecuencia de él el santísimo sacramento de la Eucaristía. Aunque no hayamos llegado aún al domingo de la resurrección, en que Cristo nuestra Pascua venció la muerte, la celebración de hoy ya nos debe llenar de profunda alegría, pues lo que en este día contemplamos a la media luz del cenáculo es la disposición admirable de los medios que Dios nos dio para nuestra salvación y santificación. Hoy, de hecho, vemos a Cristo reunido en íntimo coloquio con sus amigos, escogido de entre muchos con especial providencia, y es a esos 12 que, después de celebrar su última Pascua, el Señor ordena como los primeros sacerdotes de la nueva y eterna alianza que en pocas horas será sellada con su sangre divina. Es en ellos y con ellos que se inicia el nuevo pueblo de Dios, porque del mismo modo que el antiguo Israel se había fundado sobre los 12 hijos de Jacob, era conveniente que el nuevo se fundara sobre los 12 apóstoles, símbolos de paternidad espiritual y dispensadores de los misterios de Cristo. Pero, ¿en qué consiste de hecho el sacramento de la orden que el Señor da hoy a su iglesia? Se trata de una modificación real que el Espíritu Santo obra en el alma del ordinando a través de la imposición de las manos del obispo y la oración consagratoria. Así el sacerdote recibe no solamente el poder de celebrar la misa, sino también una gracia de estado que le configura al propio sacerdocio de nuestro Señor y lo convierte en un miembro distinto de los fieles laicos. De hecho, en las palabras del Concilio de Trento, hay en la Santa Iglesia Católica un nuevo sacerdocio visible y externo para el cual el antiguo fue transferido. Y las Sagradas Escrituras muestran, y la Sagrada Tradición siempre ha enseñado, que este sacerdocio fue instituido por nuestro propio Salvador y Señor, y que el poder de consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y sangre, como también de perdonar y retener los pecados, fue transferido únicamente a los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio. De modo que es necesario confesar que es la propia voluntad de Cristo que en su iglesia haya una real distinción de miembros y funciones. Y es justamente por haber recibido de Dios un poder sobre los otros que los sacerdotes tienen la grave obligación de vivir auxiliados por la gracia a la altura del estado al cual fueron elevados. Su vida, sus modos, sus costumbres tendrán que ser diferentes porque recibieron en la orden la gracia de una vida diferente. Después de la orden, se nos propone hoy la piadosa y contemplativa consideración, el ministerio de la Santa y Divina Eucaristía. Si los otros 6 sacramentos son instrumentos visibles de la gracia divina, la Eucaristía tiene el privilegio de no solamente ser instrumento, sino el de contener real, verdadera y sustancialmente el propio autor de la gracia. Y en esa única y misma presencia, oculta bajo las apariencias sacramentales de pan y vino, encontramos 2 otras realidades. De un lado, la ofrenda constante de sí mismo que Cristo hace a Dios Padre en un culto perfectísimo de adoración y acción de gracias, renovado todas las veces en que un sacerdote sube al altar para celebrar la Santa Misa. De otro, la ofrenda amorosísima que Él hace a sí mismo, a nosotros, a cada uno de nosotros que lo recibimos como alimento espiritual y precio de nuestra futura resurrección. Entonces hoy tenemos como por mucho motivo para darle gracias, para darle
acto de amor y de acción de gracias. Aquí están los dos grandes misterios, los dos grandes sacramentos que, instituidos hoy, perpetúan la obra de la redención y santificación de nuestro Salvador y nos llenan siempre de tierna alegría y profunda gratitud a Dios. Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.